Muy buenos días. Les doy la bienvenida a esta clase de estadística descriptiva. En esta clase vamos a revisar ciertos elementos que son los más importantes dentro de esta área. Mi nombre es Gabriel Flores y a continuación vamos a trabajar básicamente con un conjunto de preguntas vinculados a una base de datos. Para ello, tengo acá algunas preguntas, básicamente desde una guía de ejercicio de estadística descriptiva. Y dice lo siguiente: en la Universidad de Moscú se hace un análisis estadístico de los titulados respecto a su función laboral. Se considera la muestra indicada en la base de datos adjunta. ¿Cuál es la base de datos? Es la que se puede ver en pantalla. En esta base de datos tenemos el número del alumno, el género, la ciudad, la edad en años, la carrera, la antigüedad laboral, el sueldo en el primer año de empleabilidad y el tiempo de demora en encontrar trabajo. Entonces, vamos a ir inmediatamente a la primera pregunta y aquí comenzamos con la pregunta número 3. Ustedes se preguntarán qué pasó con la uno y la 2. En realidad, como este es un formulario de Microsoft, las preguntas uno y 2 están vinculados con el nombre del estudiante y el curso o sección a la cual pertenece. Por lo tanto, las preguntas de verdad de estadística comienzan en el número 3. Dice lo siguiente: ¿qué muestra se consideró para obtener toda la información? Entonces vengo a la base de datos y de acuerdo al contexto, sabemos que estamos hablando de exalumnos de la Universidad de Moscú. Si observo acá, me doy cuenta que comienzo el conteo desde la fila número 2 y la termino en la fila 301. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que estamos hablando de 300 exalumnos. Y eso es lo que vamos a colocar acá en la respuesta del formulario. Por lo tanto, ¿qué muestra se consideró para obtener toda la información? Tendríamos que decir en este caso que se consideró una muestra correspondiente a los 300 estudiantes de la Universidad de Moscú. Y eso lo voy a anotar. Entonces, vamos a colocar que la muestra corresponde a 300 exalumnos de la Universidad de Moscú. Muy bien, ahí tenemos la primera respuesta. Vámonos a la siguiente, que en este caso sería la pregunta número 4. Clasifique cada una de las variables indicadas en el estudio de acuerdo a la base de datos. Si observo la base de datos, me voy a dar cuenta que cada una de estas es una variable, o sea, el número del alumno, el género, la ciudad, la edad en años, etcétera. Y cada una de ellas las voy a ir colocando acá. Primero, el número del alumno, número de alumno. Tenemos al alumno, probablemente al alumno 1, alumno 2, alumno 3, o a lo mejor algún número de root que identifica al alumno. En este caso, el número del alumno sería una variable cuantitativa, pero no puedo llegar y poner solo cuantitativa o cualitativa, sino que debo indicar qué tipo de cuantitativa es. ¿Ya? En este caso sería una variable cuantitativa discreta. Una variable cuantitativa discreta. Recordemos que en las cuantitativas existen las continuas y existen las discretas. Luego tenemos el género o el sexo, podríamos colocar acá. El sexo puede ser femenino o masculino y ahí tenemos una variable cualitativa nominal específicamente. Recordemos que las variables cualitativas son nominales y ordinales. En este caso sería una cualitativa nominal. ¿Por qué? Porque básicamente en el caso del sexo, sea masculino o femenino, no hay una jerarquía entre ellos. El hombre y la mujer tienen un valor similar, por lo tanto, decimos que es una cualitativa nominal. De lo contrario, si hubiese jerarquía, diríamos que es una cualitativa ordinal. Luego tenemos la ciudad a la cual pertenecen. La ciudad podría ser París, por ejemplo, podría ser Roma, etcétera. Y al igual que en el sexo, en el caso de las ciudades no hay una jerarquía entre ellas. Entonces vamos a decir que la ciudad es una variable cualitativa, cualitativa nominal. Muy bien. Posteriormente, tenemos la edad en años.
Siempre el tiempo va a ser una variable cuantitativa continua. Todo lo que esté relacionado con el tiempo va a ser cuantitativa continua. Muy bien. También tenemos la carrera que estudiaron y la carrera sería una variable cualitativa nominal. ¿Ya? También tenemos la antigüedad laboral, pero la antigüedad laboral es una medida del tiempo. Está medido en años según esta base de datos. Por lo tanto, también va a ser una cuantitativa continua. Y la anotamos ahí. Tenemos también el sueldo en el primer año de empleabilidad. Como el sueldo es una medida de algo, vamos a decir también que es una variable cuantitativa continua. ¿Ya? Entonces el sueldo es una variable cuantitativa continua, debido a que es la medida de una variable. Y finalmente tenemos el tiempo de demora en encontrar trabajo. Entonces, como es un tiempo, nuevamente, sería una variable cuantitativa, continua. Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. La pregunta número 5 dice, desarrolle una tabla de distribución de frecuencias para los sueldos en el primer año laboral, interpretando además las siguientes frecuencias. H minúscula sub 2 en porcentaje y H mayúscula sub 3 en porcentaje. Entonces, vamos a tener que calcular estas frecuencias relativas. Veamos cómo se hace. Para ello, voy a abrir la base de datos y voy a colocar aquí una nueva hoja. A esta nueva hoja le voy a llamar problema 5, ¿ya? O pregunta número 5. Usualmente a uno le entregan la tabla de distribución de frecuencias y uno básicamente la va llenando. Pero hagamos cuenta que no me la entregaron. ¿Cómo yo podría construir una tabla de distribución de frecuencias? La verdad es que es bastante fácil. Primero, debo tener claro cuál es el valor mínimo con el cual estoy trabajando. Voy a agrandar un poco esta pantalla. Eso. Me pregunto cuál es el valor mínimo con el cual trabajo, luego cuál es el valor máximo y además cuál va a ser la amplitud del rango con el cual esté trabajando. Por ejemplo, si yo eventualmente tomase a las personas que tienen entre 20 y 30 años, estoy pensando en la edad, quiere decir que tenemos una amplitud de 10 años. Entre 20 y 30 años hay 10 años. Ya es simplemente la diferencia. 30 menos 20 es igual a 10. En este caso estamos trabajando con sueldos. Por lo tanto, voy a tener que poner acá en B4 el sueldo más bajo. En B5 voy a tener que poner el sueldo más alto y la amplitud va a ser en cuántos, el rango, cuánto es lo que va a medir en cada caso. Esto es muy fácil, así que se van a dar cuenta de que es papaya desarrollar mínimo, máximo y amplitud, pero esto lo vamos a pintar para que sea más emocionante. Primero nos vamos a ir al mínimo. Recordemos que la función en Excel que me permite ir a buscar el valor más pequeño de todos es la función mínimo, que la anotamos de la siguiente manera, como min nada más. Entonces, el valor mínimo de los sueldos. Vamos a ver los sueldos. ¿Dónde están? Están en la columna G. Me voy a posicionar en G2 y voy a tener que seleccionar hacia abajo hasta el último número. Pero me voy a demorar bastante en seleccionar todo eso. Por lo tanto, posicionado en la celda G2, voy a presionar al mismo tiempo las teclas Shift, Control y flechita hacia abajo. Y ahí me va a seleccionar todas las celdas que están con datos dentro de esa columna. Muy bien, y aquí arriba voy a mirar aquí la barra de fórmulas y la voy a revisar. Signo igual min, base de datos, desde G2 hasta G301. Cierro paréntesis y presiono Enter. Y ahí tenemos el valor más pequeño de todos. Por lo tanto, quien tiene el menor sueldo tiene un sueldo de 447,4, eso medido en miles de pesos. Lo mismo para el valor máximo. Voy a colocar signo igual y la función que me permite ir a buscar el valor más grande de todos se llama máximo o mejor dicho,
max y abro paréntesis, ¿ya? Signo igual max, abro paréntesis y hago exactamente lo mismo. Vengo a seleccionar todos los datos referentes al sueldo en el primer año. Me posiciono en G2 y presiono al mismo tiempo las teclas Shift, Control, flechita hacia abajo. Y de esa manera me va a seleccionar todas las celdas que contienen datos numéricos. Cierro paréntesis, reviso que esté bien escrito, signo igual max, voy a la hoja base de datos entre G2 a G301, presiono Enter y ahí está el valor máximo. En este caso, la persona que tiene el mayor sueldo tiene un sueldo de 1.235,4, eso medido en miles de pesos, lo que ya sabemos que es igual a 1.235.400 pesos. Y ahora la amplitud. Pero antes de poner la amplitud, fíjense lo que voy a hacer. Veamos cuánto será la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. Entonces, si yo calculase esa diferencia, voy a poner aquí, sin que nadie me vea, diferencia entre el máximo y el mínimo, vamos a decir que eso es igual al máximo, o sea, B5, menos el mínimo, que sería B4. Signo igual B5 menos B4. Y fíjense, en este caso, tengo una amplitud de 788 puntos entre el mínimo y el máximo. Probablemente yo lo quiera dividir en 10 partes. Si lo divido en 10 partes, quiere decir que la amplitud va a ser ese mismo valor, 788, pero dividido en 10. O sea, en este caso sería signo igual el valor 788 dividido en 10. Lo voy a dividir en 10 partes y eso me da un valor de 78,8. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner acá? Acá voy a poner el límite inferior en la celda D y en la columna E, perdón, voy a colocar el límite superior. O sea que en este caso lo que voy a colocar es el sueldo, primer año, ¿ya? Sueldo primer año. Ya sabemos que el primer valor es 447,4 y lo anoto, 447,4. Enter, muy bien. El siguiente valor, o sea, en este caso el límite superior respecto a este rango, va a ser ese mismo valor, pero más la amplitud. O sea, eso es igual a el valor de 2 más la amplitud, que en este caso es 78,8. Pero a ese 78,8 que está en la celda B6, le voy a poner el signo peso. ¿Para qué? Para dejarlo constante, ya inamovible. El signo peso sería función 4. Entonces esto debería quedar de la siguiente manera, como signo igual de 2 más B6, o sea, sumo el límite inferior más la amplitud, y eso me va a dar el límite superior, así de simple. Ahora voy a tomar el siguiente valor, y el siguiente valor, cuyo límite inferior sería el límite superior anterior, que en este caso sería 526,2, o sea, signo igual E2. Presiono Enter y ahí está. Así de fácil. Y ahora, ¿qué es lo que voy a colocar? Voy a colocar signo igual, ese mismo valor, más, ¿qué cosa? Más la amplitud de nuevo, pero debo volver a colocarle F4 para que salga el signo peso. Obviamente lo puedo poner a mano si es que así lo deseo. Presiono Enter y ahí tenemos el siguiente valor. Muy bien, entonces a continuación coloco signo igual y coloco el valor que está en diagonal, o sea, el límite superior anterior. Y basta con que arrastre esto, sabemos que está dividido en 10 partes, entonces ahí ya tenemos 3 valores. Aquí tenemos el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, que sería hasta la fila número 11. Obviamente sale en cero debido a que los valores en diagonal, o sea, el límite superior anterior, todavía no existe ahí. Y aquí sabemos que es muy fácil porque basta con tomar el límite inferior y sumarle siempre la amplitud. La amplitud, obviamente, con signo peso para que la mantenga en forma constante. Y podríamos arrastrar todo esto hacia abajo.
Muy bien, ahí lo tenemos sin ningún problema. Como estos son sueldos, no van a haber complicaciones en que ocupe dos decimales para ellos. Entonces me vengo aquí al menú inicio y voy a agregar un decimal más. Voy a trabajar con dos decimales. Ahora, tenemos hasta el momento el sueldo para el primer año. Ahí lo vamos a peinar muy bien. Pero me habían pedido desarrollar una tabla de distribución de frecuencias. Eso quiere decir que voy a tener que colocar la frecuencia absoluta, muy bien, la frecuencia acumulada, o sea, voy a tener que colocar acá el valor porcentual de esa frecuencia absoluta. Por acá voy a colocar la frecuencia acumulada y obviamente aquí voy a tener que colocar también esa misma frecuencia acumulada, pero en términos porcentuales. Y veamos cómo nos sale esto. Entonces, vamos a centrar, le vamos a colocar un poco de color para que sea más emocionante la vida. Y acá, obviamente, también vamos a pintar un poquitito, vamos a colocar bordes. Muy bien. Fíjense en lo siguiente. Ahora tengo las frecuencias. En este caso teníamos el sueldo y este sueldo tiene una amplitud de 78,8, fue lo que habíamos calculado anteriormente. Eso quiere decir que si yo resto el límite superior menos el inferior, me debería dar 78,8. O si resto el valor máximo, que es 1235,4, menos 447,4, me debería dar la diferencia total, que es igual a 788. A continuación, calculamos la frecuencia. Habíamos indicado que la frecuencia es las veces que algo se repite. En este caso, en este contexto, tenemos acá un límite inferior igual a 447,4 y un límite superior igual a 526,2. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos exalumnos habrán tenido un sueldo que está en ese rango entre ese límite inferior y ese límite superior? Y para poder calcularlo es muy fácil. Debemos colocar primero el nombre de la función. La función que me permite calcular la frecuencia se llama frecuencia y la coloco ahí. Frecuencia, abro paréntesis. Ahora debo ir a seleccionar la columna donde están todos los datos. Como estamos trabajando con sueldos en el primer año laboral, quiere decir que me vengo aquí a la hoja llamada base de datos y selecciono completamente la columna donde están los sueldos. Para eso, hago clic en la celda G2 y ahora al mismo tiempo voy a presionar las teclas Shift, Control, flechita hacia abajo. Y de esa manera me va a seleccionar todas las celdas que contengan datos numéricos. Ahora presiono punto y coma y debo ir a seleccionar ahora los límites superiores con los cuales estoy trabajando. Y para ello me voy a la hoja llamada P5 y selecciono desde E2 hasta E11, de acuerdo a este contexto. Y obviamente cierro paréntesis. Entonces, fíjense cómo queda la estructura de esta función. Coloco signo igual, frecuencia, abro paréntesis, selecciono la columna donde están todos los datos de los sueldos, punto y coma, y ahora selecciono todos los límites superiores, solamente superiores, no inferiores. Cierro paréntesis, presiono Enter, y ahí están todos los valores. Pero fíjense, en el último valor hay un pequeño problema, porque en realidad no es problema, sino que obviamente cuando si tengo un alumno o un exalumno que tiene el sueldo igual a 1235,4, quiere decir que su sueldo corresponde a este intervalo. Para poder solucionarlo es muy fácil, basta con que yo aumente el último número y en vez de poner 1235,4, voy a poner el número 1236 y de esa manera ese último alumno va a quedar en ese intervalo. Ya, o sea, dicho de otra manera, simplemente hice un pequeño arreglo. Si sumase todo esto, obviamente me debería dar 300 porque estamos trabajando con 300 exalumnos. Entonces voy a venir acá, voy a venir a aplicar la autosuma, presiono Enter
Y ahí está, 300. O sea, tengo 300 alumnos en este juego. Muy fácil. Vamos ahí a achicar un poco para que se alcance a ver todo. Muy bien, ahora necesitamos calcular ese mismo valor, pero en términos porcentuales. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Para pasar ese 4, o sea, 4 alumnos a porcentaje, simplemente divido ese valor, es el 4, por el total, que es igual a 300. Luego voy a dividir el 10 por el total, que es igual a 300. O sea, divido cada una de estas frecuencias absolutas por el total, por la sumatoria total. Y quedaría de la siguiente manera. Signo igual F2, que sería el número 4, dividido por el total, que sería 300, y que está en la posición F13. Obviamente, esto queda signo igual F2 dividido en F13. Podría ir uno por uno, y obviamente voy a llegar a la solución igual, pero no tiene sentido porque me voy a demorar mucho. ¿Qué es lo que uno hace en este caso? Eso, tal como ustedes ven aquí en la barra de fórmulas, coloqué signo igual F2, que es el número 4, la primera frecuencia absoluta, dividido por el total que es F13. Pero ese F13 le voy a poner signo peso para que quede constante. Y para eso presiono F4 también. Y ahí queda. Signo igual F2 dividido en signo peso F, signo peso 13. Presiono Enter. Y ahora basta con que lo corra hacia abajo. Muy bien, lo arrastro hacia abajo y miren, ahí los tenemos. Pero me están pidiendo esto en formato de porcentaje. Por lo tanto, me vengo acá y le aplico porcentaje. Voy a aplicar el porcentaje, pero con dos números decimales y le agrego 1 y 2. Recordemos que tanto el porcentaje como el aumentar o disminuir decimales están en el menú Inicio. Ahora nos vamos a ir a la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada va a corresponder a la frecuencia o la suma de todas las frecuencias absolutas anteriores. Por lo tanto, la primera frecuencia acumulada es la misma frecuencia absoluta. Coinciden. Aquí dice 4 y allá dice 4. Recordemos que nuestra atención está acá, en esos valores que voy a pintar a continuación en un color celestito. Eso con eso. Ya, muy bien. Ahora, la siguiente frecuencia acumulada sería la suma de la frecuencia absoluta anteriores, o sea, 10 más 4. Alguien, obviamente, a lo mejor se le va a ocurrir sumar directamente F3 más F2, o sea, 10 más 4 y le va a dar 14. Y está bien. Después a lo mejor se le va a ocurrir sumar cada una de ellas, o sea, F4 más F3 más F2. Enter y va a llegar a la solución. Pero no tiene mucho sentido porque se va a demorar mucho. Yo lo que haría acá sería lo siguiente. Si se fijan, la frecuencia acumulada anterior corresponde ya a la suma de las frecuencias absolutas anteriores. Por lo tanto, podría ir sumando en diagonal. O sea, signo igual, en este caso el número 18, más en diagonal la frecuencia absoluta anterior sería 14. Y así voy sumando solo dos números, 18 más 14, que eso me da 32. Ahora debería sumar 40 más 32 y así sucesivamente. O lo que es mejor, simplemente arrastro hacia acá. Y ahí llegamos al valor 300. Alguien ya debe haberse dado cuenta que ese valor 300 corresponde al valor total, a la suma total de ex estudiantes con los cuales estoy jugando en este caso. Volviendo un poco a la columna anterior, la columna G, yo me pregunto, ya, pero la suma de todos esos porcentajes, ¿a cuánto equivalen? Veamos. Voy a ir acá al menú Inicio, Autosuma, presiono Enter y va a equivaler al 100%. Claro, estoy trabajando con el 100% de los ex estudiantes. Muy bien. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo en este caso, y a lo que me refiero con exactamente lo mismo es a lo siguiente. Denme un segundito. Acá, esta frecuencia en términos porcentuales sería al igual que la frecuencia absoluta y la acumulada, sería
la suma de estos H sub I anteriores. Entonces aquí voy a colocar signo igual y voy a poner ese valor, el 1,33%, y me queda exactamente igual. Ahora, el siguiente va a ser el 3,33% más el 1,33%. Y después el siguiente va a ser el 6 más el 3,33% más el 1,33%. Pero ya habíamos dicho que no tiene sentido y es mejor sumarlo en forma diagonal. O sea, voy a sumar la frecuencia, en este caso absoluta, que está ahí en términos porcentuales, más la frecuencia acumulada anterior, también en términos porcentuales. ¿Ya? Todas esas frecuencias relativas las voy a ir bajando hasta el último valor y llegamos también al 100%. Facilísimo. Y aquí, por lo tanto, tenemos una tabla de distribución de frecuencias. La verdad es que es bastante rápido hacerlo, pero como lo hice paso a paso y explicando, pareciera que nos demoramos más. Ahora, ¿cómo se puede interpretar todo esto? Claro, porque la pregunta decía, ya, pero interprete H minúscula sub 2 en porcentaje y H mayúscula sub 3 en porcentaje. Entonces podríamos decir acá lo siguiente. Voy a colocar aquí lo siguiente. Por ejemplo, aquí voy a poner la frecuencia, aquí voy a poner el valor al cual corresponde y aquí la interpretación. Ya. La frecuencia me habían pedido el valor de H minúscula sub 2 en términos porcentuales y también me habían pedido el valor de H mayúscula sub 3 en términos porcentuales. Veamos, el valor de H minúscula sub 2 en términos porcentuales se refiere al segundo valor que podemos observar ahí, o sea, al 3,33%. Lo voy a colocar acá, signo igual 3,33%, presiono Enter, ahí está. Y el H sub 3 en términos porcentuales se refiere al tercer valor que podemos observar a la derecha de la pantalla, el 10,67%. O sea, signo igual y voy a presionar el 10,67, presiono Enter y ahí está. Ahora, ¿qué quiere decir que el H sub 2 sea igual a 3,33%? Recordemos que este H sub 2 es el término porcentual de la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es igual a 10 y ese 10 equivale al 3,33% del total que eran 300. Entonces podríamos decir que el 3,33% de los exalumnos, ahí vamos a poner el guión de los exalumnos, tuvo un sueldo entre, a ver, veamos entre qué valores, tuvo un sueldo entre 526.200 pesos y 605.000 pesos. Ya, un valor entre 526.000 pesos y, signo peso, también 605.000 pesos. Así de fácil. Y este valor 10,67%. Ah, miren, recuerden que, por ejemplo, en la frecuencia acumulada quiere decir que 32 personas han obtenido un sueldo hasta 683,8, eso medido en miles de pesos. Y eso equivale al 10,67%. 32 personas equivalen al 10,67%. Entonces, eso podríamos escribirlo de la siguiente manera. Decir que el 10,67% de los exalumnos, ya, exalumnos, muy bien, tuvo un sueldo ese hasta hay que subrayarlo, es clave para poder entender, de hasta 683.800 pesos al primer año de empleabilidad. O sea, presionamos Enter, o sea, ahí está. Quiere decir que el 10,67% de los ex estudiantes ha tenido un sueldo de hasta 683.800 pesos. O sea, ha pasado por todos los rangos anteriores. Obviamente esto lo vamos a pintar, lo vamos a perfumar para que quede bien bonito. Entonces, eso lo vamos a colocar de esa manera.
Muy bien. Lo mismo por acá. Ahora sí que tira pinta. Muy bien. Eso, borde externos. Lo mismo acá, borde externo. Lo mismo por acá, borde externo. Muy bien, ahí tenemos entonces la interpretación de lo que significan cada uno de estos valores. Pasemos a la siguiente pregunta, la pregunta número 6. La pregunta número 6 dice, grafique un histograma para los sueldos en el primer año laboral. Interprete el gráfico considerando el rango de distribución, la mayor frecuencia y la menor frecuencia. ¿Cómo se hace eso básicamente? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aprovechemos que tenemos estos valores acá, ¿ya? Y lo que voy a hacer es abrir una nueva página, página 6, ¿cierto? Hoja número 6, y voy a copiar directamente estos valores. Veamos, copiar, y acá voy a colocar botón derecho y voy a pegar directamente los valores. Ya. Esto obviamente lo vamos a pintar, lo vamos a perfumar, cosa que se vea bien bonito. Y aprovechemos de ver algunos detalles acá. De repente alguien dirá que a lo mejor entre tanta explicación perdemos mucho tiempo, pero creo que no es así. Son instancias muy válidas para poder aprender un poquitito más de Excel. Por ejemplo, esto está escrito de esta manera. Ya tenemos ahí el sueldo al primer año con el límite inferior, el límite superior y la frecuencia a la cual corresponde. Y esto me va a permitir graficar el histograma. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo me pregunto, ¿cómo podré escribir estos mismos valores de la siguiente manera? Que quede como 447,4 guión 526,2. O sea, ¿cómo podré juntar esos valores de tal manera que yo los pueda ver en una sola columna? Y la respuesta es muy fácil. Voy a colocar aquí el título, sueldo primer año, para que sea más emocionante. La frecuencia absoluta, ahí la tenemos. Ya vamos a pintar esto también para que se vea muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Hay una función que me permite ir juntando textos dentro de Excel. Y esa función se llama concatenar. Entonces, voy a colocar signo igual, el nombre de la función, que es concatenar, abro paréntesis. Voy a seleccionar el primer número, que está en la posición A2, muy bien, punto y coma, y ahora quiero ponerle el guión, entonces voy a abrir comillas para que el sistema entienda que es un texto, voy a poner un espacio con la barra espaciadora, ahora pongo el guión, y ahora voy a poner otro espacio y así no va a quedar todo junto. Y cierro comillas. Punto y coma y coloco ahora el segundo valor que está en la posición B2. Cierro paréntesis. Enter. Y ahí está. Ahora, yo podría bajar todo esto y ahí me entrega absolutamente todos los valores. Ya. De hecho, podría acá este número 1236, ¿se acuerdan que lo habíamos cambiado? En realidad era el valor 1235,4. ¿Ya? Que lo habíamos arreglado un poco para que se viese bonito y así no quedase un número 1 afuerita en el ejercicio anterior. Aquí las frecuencias son exactamente las mismas que están por acá. Y las bajo simplemente. Ahí las tenemos todas, muy bien. Y ahora sí aprendimos, yo estoy seguro que la gran mayoría lo sabía, pero por si alguien se le había olvidado, recordó entonces cómo juntar distintos textos en una sola celda, en este caso. Ahora necesito graficar este histograma y por lo tanto lo voy a graficar de qué manera. Voy a mover todo esto porque lo que me interesa es ver este rango de datos, esa tabla de datos. Y para ello voy a seleccionar esa pequeña base de datos que en mi caso está entre la celda E1 hasta F11. Luego me voy a la opción insertar y me vengo a buscar acá lo más parecido al gráfico.
Aquí tenemos, por ejemplo, algunos gráficos. Ah, pero miren, este histograma parece que no es muy buena opción. Entonces, vamos a utilizar esto que se ve acá, un gráfico de columnas. Ahí está. Fíjense, tenemos acá un gráfico de columnas donde en el eje X me fue colocando los rangos de sueldos y en el eje Y me fue colocando las frecuencias, o sea, la cantidad de personas que tenían ese sueldo. Voy a achicar un poco esto para que se alcance a ver y esto lo vamos a peinar. ¿De qué manera? Nos vamos a ir acá a la parte superior porque cuando selecciono el gráfico voy a darme cuenta que aparece aquí un menú que se llama diseño de gráfico y formato. En diseño de gráfico me voy a ir a la opción que se llama diseño rápido y aquí voy a elegir la que quiero y voy a elegir esa debido a que es un histograma. No voy a tener inconvenientes en que estas columnas se junten porque fíjense, ahí están separadas las columnas y no deberían estar separadas debido a que el límite superior anterior es el mismo que el límite inferior siguiente. Por lo tanto, esos dos números coinciden. Quiere decir que deberían estar estas columnas juntitas, no separadas. Ya. Entonces, lo que voy a hacer acá es ir a buscar alguna opción que me permita juntar estas columnas. Y ahí tenemos una. Veamos si encontramos otra en estos diseños automatizados. No, con eso basta. Y ahí lo colocamos. Fíjense que acá me pregunta cuál es el título del eje. Podría colocar acá simplemente en el eje X, le voy a llamar rangos de sueldos al primer año. ¿Ya? Rangos de sueldos. Le voy a poner solamente por un tema de espacio. Y acá en el eje Y se refiere a la frecuencia. ¿Ya? Frecuencia. A ver, veamos. Frecuencia. En referencia a la cantidad de personas. Y obviamente, si yo quisiera pintar estos numeritos, puedo poner botón derecho del mouse y ahí elegir un relleno. Y un relleno que podría ser de color amarillo, algo así, un color medio amarillento. Ah, pero pongámosles bordes. A ver, dice bordes con una línea sólida. Clic afuera y ahí está. Ya lo puedo diferenciar de mejor manera. Ahora, me encantaría que saliera a lo mejor el numerito de acá. Porque claro, si alguien me pregunta, oye, pero ¿cuántas personas tienen un sueldo en el primer año entre 362,6 a 841,4 medido en miles de pesos? No sabría decirle, le diría, pucha, la verdad es que está como entre 60 y 70, no lo sé. Pero eso se puede solucionar fácilmente. Voy a presionar botón derecho del mouse sobre una de las barras, una de las columnas, y acá dice agregar etiquetas de datos. Hago un clic. La etiqueta de datos básicamente es el número vinculado, en este caso, a la frecuencia. Ojo que acá dice rango de sueldos y uno usualmente puede poner en paréntesis la unidad de medida. En este caso, en miles de pesos chilenos. Y la frecuencia es simplemente la cantidad de personas que hay. ¿Ven? Ahí se ve mucho mejor. Ahora, la pregunta que me hacían explícitamente era la siguiente. Decía, grafica un histograma para los sueldos en el primer año laboral. Ya lo hice. Interpreta el gráfico considerando el rango de distribución, la mayor frecuencia y la menor frecuencia. En este caso, yo podría decir lo siguiente. Podría darme cuenta que el sueldo al primer año, fíjense, cuando todo el mundo sale de la universidad, en este ejemplo, me doy cuenta que todos tienen un rango entre los 447,4 miles de pesos a incluso 1.235,4 medido en miles de pesos. O sea, algunos tuvieron la suerte de salir ganando en forma inmediata 1.235.400 pesos. Y algunos no tuvieron muy buena suerte y salieron ganando el valor mínimo que era 447.400 pesos. Ahora, si de repente alguien me dice, ya, pero el intervalo con mayor frecuencia, el intervalo con mayor frecuencia corresponde a 70 exalumnos cuyos sueldos van en un rango entre
362.600 pesos a 841.400 pesos. Y el intervalo con menor frecuencia es el que está acá, porque dice 3. El número 3 es el menor, el 70 era el mayor. Como 3 es menor que 4, vamos a decir que el intervalo con menor frecuencia corresponde a esos 3 exalumnos cuyos sueldos están entre 1.156.600 pesos a 1.235.400 pesos. Eso podríamos anotarlo de la siguiente manera. Lo voy a colocar acá y vamos a decir que el sueldo al primer año de empleabilidad va desde los 447.400 pesos, muy bien, a los 1.235.400 pesos. Igual revísenlo por si meto mal los deditos. En este momento son las 7 de la mañana con 15 minutos. Y empecé este video como a las 3 de la mañana. O sea, uno se demora muchísimo en hacer un video porque hay que ir revisando cada una de las preguntas, que esté bien planteada, que no haya algún problema semántico, una falta de ortografía. Y eso quita mucho tiempo. En general, en hacer un video me demoro a veces 5 horas, 7 horas, incluyendo su edición. Veamos lo otro, el intervalo con mayor frecuencia. Con mayor frecuencia, coma correspondiente a 70 exalumnos, ¿ya? Va ¿desde qué valor? Desde, si no me equivoco, 762.600 pesos a los 841.400 pesos. Muy bien. Y por último, el intervalo con menor frecuencia, correspondiente a 3 exalumnos, va desde, ¿qué valor? Va desde 1.156.600 a 1.235.400 pesos. Muy bien, ahí lo revisan que esté bien. El sueldo del primer año, bien, 447.400 a 1.235.400. Estaba bien el primero. El intervalo con mayor frecuencia eran 70 alumnos, que va con el valor de 762.600, muy bien, a 841.400. Estaba bien. Y el intervalo con menor frecuencia, que son los últimos 3 que están acá, son 3 exalumnos y va desde 1.156.600 a 1.235.400. Los 3 están a la perfección. Sigamos entonces con la pregunta número 7. La pregunta número 7 dice lo siguiente. Indique la frecuencia absoluta de todas las carreras, o sea, construya una tabla, luego haga un gráfico circular y escriba 2 interpretaciones. Veamos cómo se hace esto, básicamente. Es bastante simple. Primero debemos indicar la frecuencia absoluta. Dicho de otra manera, lo que vamos a hacer es, aquí en la base de datos, vamos a abrir una hoja nueva que le vamos a llamar P7, pregunta número 7. En esta vamos a poner las carreras que hay, vamos a colocar una frecuencia absoluta y vamos a colocar también la frecuencia relativa. Recordemos que la frecuencia relativa es el valor, pero en términos porcentuales. Lo vamos a colocar como porcentaje. Lo vamos a pintar, cosa que quede bien bonito todo esto, y lo vamos a agrandar para que se alcance a visualizar. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? De hecho, fíjense, tenemos las carreras. Permítanme colocar esto al final. Muy bien. Solamente por un tema de conveniencia. Tenemos las carreras, que en este caso tenemos la carrera de economía. Luego tenemos finanzas aplicadas.
Luego tenemos la carrera de física nuclear y finalmente la carrera de ingeniería matemática. Ya tenemos 4 carreras universitarias de la Universidad de Moscú y vamos a seleccionar lo que se ve ahí. Ya los títulos los voy a centrar, cosa que queden bien. Ahora, la frecuencia absoluta básicamente tiene relación con la cantidad de personas que están estudiando economía. O dicho de otra manera, sería lo mismo que venir a la base de datos y tratar de contar cuántas veces aparece la palabra economía. Entonces yo digo, ahí hay una, dos, tres, cuatro, etcétera, pero me voy a demorar mucho. Para eso me voy a ayudar con una función dentro de Excel. Y a esa función le voy a llamar contar.si. Le voy a llamar contar.si y le voy a pedir que vaya a contar las palabras economía en la columna donde están cada una de las carreras. Dicho de otra manera, coloco contar.si, selecciono el rango y el rango en este caso está entre E2. Ahora al mismo tiempo voy a presionar, fíjense que hice un clic en la celda E2 y ahora al mismo tiempo voy a presionar las teclas Shift, Control, flechita hacia abajo. Ahí está. Punto y coma. Y ahora debo colocar el criterio, o sea, la palabra que quiero contar, que en este caso es economía. Cierro paréntesis. Y ahí está. Entonces, esto quedó de la siguiente manera. Signo igual, contar punto sí. Selecciono, bueno, abro paréntesis, selecciono la columna donde están todas las carreras y luego coloco punto y coma y en comillas, debido a que es un texto, coloco el nombre de la carrera que es economía. Hago lo mismo ahora con finanzas aplicadas, o sea, signo igual, en este caso, signo igual, ahí está, función contar punto sí, abro paréntesis, finanzas aplicadas, que no se nos olvide, selecciono todo ese rango, presiono al mismo tiempo, shift, control, flechita hacia abajo, punto y coma, finanzas aplicadas. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter. O sea que ahora tenemos entonces, signo igual contar punto sí, abro paréntesis, seleccioné la columna sin el título y luego en comillas puse finanzas aplicadas. Hago exactamente lo mismo con física nuclear. Signo igual contar punto sí. Vengo a seleccionar la columna completa. Hago clic en E2 y ahora al mismo tiempo presiono Shift, Control, flechita hacia abajo, punto y coma. Y coloco ahora física nuclear. Física nuclear. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter. O sea, esto quedó como signo igual con tal punto sí. Abro paréntesis, selecciono la columna donde están las carreras, punto y coma, y ahora en comillas coloco el nombre de la carrera que es física nuclear. Y por último, ingeniería matemática. La ingeniería matemática, ¿qué es? Es lo siguiente. Lo mismo, contar puntos y abro paréntesis. Vengo a seleccionar la columna completa donde están las carreras, hago clic en E2 y ahora al mismo tiempo presiono Shift, Control, flechita hacia abajo. Punto y coma y en comillas coloco ingeniería matemática. Importante que no olvidemos colocar las tildes. Tiene que estar exactamente igual por escrito. ¿Ven? Entonces, ingeniería matemática lo contamos a través de lo siguiente. Signo igual, contar punto sí, abro paréntesis, selecciono la columna donde están las carreras, punto y coma, y en comillas pongo el nombre de la carrera que es ingeniería matemática. Cierro paréntesis. Ahora, si yo sumo todo eso, recordemos que estamos en el menú inicio, me voy a autosuma, me voy a dar cuenta que tengo 300 alumnos. Lo hemos hecho desde el principio, lo hemos dicho desde el principio de esta pequeña clase online.
Pero ahora me piden la frecuencia relativa. Dicho de otra manera, me piden calcular esto mismo, pero en términos porcentuales. Ya habíamos dicho que era muy fácil porque bastaba simplemente con dividir la frecuencia absoluta dividido por el total. O sea, 102 dividido en 300. Luego va a ser 28 dividido en 300. Luego 112 dividido en 300. Y finalmente 58 dividido en 300. Entonces coloco acá en la posición B2 signo igual 102 dividido en 300, pero lo ponemos en términos de sus posiciones. O sea, signo igual C2 dividido en C6. Pero el C6, como se va a repetir en todas, yo podría dejarlo de manera inamovible, en forma constante. Para eso presiono la tecla F4 y ahí quedó el signo peso antes de la C y antes del 6. Presiono Enter y hago exactamente lo mismo hacia abajo. Y ahí lo tenemos. Ahora, eso lo necesito en términos porcentuales, así que aquí mismo en el menú inicio me doy cuenta que está el símbolo de porcentaje. Hago un clic, pero aquí me lo entrega como número entero. Le voy a pedir que me lo entregue con 2 decimales. Agrego 1, 2, ahí está. Facilísimo. Y ahora ya estamos en condiciones de desarrollar este gráfico circular, porque ¿qué me pedía? Decía indique la frecuencia absoluta de todas las carreras. Ya lo hice. Luego haga un gráfico circular y escriba 2 interpretaciones. El gráfico circular es muy fácil porque simplemente selecciono las columnas A y B desde la celda A1 hasta B5. ¿Se fijan por qué puse la frecuencia absoluta al final? Porque a mí me interesaba graficar, hacer este gráfico circular con los datos porcentuales, o sea, con la frecuencia relativa. Y así quedan juntas las dos columnas. Me voy a insertar y ahora me voy a gráfico circular. Y voy a elegir ese gráfico circular. Voy a bajar un poquitito, lo voy a tratar de achicar un poco sin que se pierda esta pantallita con la cual estoy mostrando, muy pequeña. Así que es como un poco lógico que se vaya perdiendo entre tanta cosa. Ahí está. Ahora, fíjense que el color azul es economía, ya, pero ¿qué valor específico? No se alcanza a ver. Entonces voy a presionar botón derecho sobre el color azul y ahí me da la opción de agregar etiquetas de datos. Hago un clic y ahí aparecen todos. Y ahora sí puedo decir que economía equivale al 34% de alumnos que salieron de esa carrera, finanza aplicada al 9,33%, física nuclear al 37,33% e ingeniería matemática al 19,33%. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la carrera que tiene o que tuvo la mayor cantidad de alumnos? Sería, miremos acá. Ah, sería la de color gris, o sea, física nuclear. Por lo tanto, vamos a decir que física nuclear fue la carrera con mayor frecuencia relativa. ¿Y cuál fue la que tuvo menor frecuencia relativa? La de color anaranjado, o sea, finanzas aplicadas. La carrera con menor frecuencia relativa es la de finanzas aplicadas con un 9,33%. Y esa sería la interpretación. Interpretación que podemos colocar acá. Podríamos colocar aquí abajito entonces que la carrera con mayor frecuencia relativa es la de física nuclear, con un 37,33%. Y la carrera con menor frecuencia relativa es la de finanzas aplicadas, con un 9,33%. Muy bien, y ahí tenemos entonces la respuesta a la pregunta número 7. Vayamos ahora a la pregunta número 8, ¿qué es lo que nos dice? Dice, toma la variable de la antigüedad laboral desde la base de datos, calcule e interprete la media aritmética, la moda y la mediana. Y esto es facilísimo. Veamos por qué es tan fácil.
Entonces, lo que voy a hacer básicamente a continuación es calcular la media aritmética, la moda y la mediana desde la antigüedad laboral. Entonces voy a colocar aquí pregunta número 8. Desde antigüedad laboral. Eso quiere decir de que no va a faltar alguien que quiera poner signo igual, media, abro paréntesis, o en este caso sería promedio, perdón, abro paréntesis, va a ir a seleccionar todo. No, es mucho más fácil trabajar con una de las herramientas más importantes que tiene Excel y que tiene que ver con el análisis de datos a nivel estadístico. O sea, voy a poner escape, muy bien. Fíjense, acá en el menú datos, ahí está, hay una opción al final que dice análisis de datos. Hay gente que no lo tiene, ese icono. Si es que no lo tienen, está al final del menú datos, me voy al final, debería decir análisis de datos. Si no lo tienen, lo pueden agregar. ¿Y cómo lo agrego? Me voy aquí al menú archivo, bajo hasta la opción que dice opciones, bajo hasta opciones. Me sale una ventana y en esa ventana debo hacer clic en complementos. Aquí abajo dice administrar complementos de Excel y hay un botón que dice ir. Hago clic en el botón ir. Y ahí me da la opción de mantener con ticket herramientas para análisis. Entonces, a lo mejor alguien no lo tiene así, sin ticket. Voy a poner aceptar y de hecho. Y ahí lo saqué, ¿se fijan? Estoy en datos y no veo mis herramientas para el análisis estadístico. Entonces lo voy a agregar de nuevo. Me voy a archivo, opciones, complementos. Al lado de administrar complemento de Excel está el botón ir. Y acá le pongo ticket a herramientas para análisis. Hago clic en el botón a aceptar y ahí aparece. Entonces, ahora sí que sí. Por lo tanto, voy a presionar análisis de datos. Muy bien. Acá me sale una ventana y ahí voy a elegir la opción que dice estadística descriptiva. Hago clic en el botón aceptar. Primero debo indicar el rango de entrada. El rango de entrada es la base de datos con los números que yo quiero analizar. Entonces, debo tomar los números de la antigüedad laboral. Me vengo aquí a la base de datos y vengo a antigüedad laboral. Vamos a subir esto un poquitito. Antigüedad laboral. Ahí está, antigüedad laboral en años. Hago clic en la celda F2 y ahora al mismo tiempo voy a presionar las teclas Shift, Control, flechita hacia abajo. Muy bien, entonces ahí la tenemos. ¿Esto está en columna o en fila? Claramente está en columna. ¿Tiene título arriba? Sí, a eso le llamamos rótulos. Ahora, ¿dónde quiero el resultado final del análisis estadístico? Lo quiero en la misma hoja y para ello pongo rango de salida o en una hoja nueva o en un libro nuevo, que sería un archivo nuevo. La verdad es que lo quiero aquí mismo, en un rango de salida, que sería la página o la hoja P8. Así que hago clic adentro de este rectángulo y luego hago clic en la posición donde quiero que comience a colocarme los datos o los análisis estadísticos descriptivos. Presiono entonces A1, ahí quedó marcado. Y acá debo decirle que necesito un resumen de estadísticas. Hago clic en el botón aceptar y ahí lo tenemos, fíjense. Tenemos entonces lo siguiente. Tenemos la media, que es 9,68, el error típico, la mediana, la moda, etcétera. ¿Ya? Pero lo que me pedían era básicamente analizar la media aritmética, la moda y la mediana. Entonces acá voy a poner media aritmética, la moda y la mediana. Lo voy a agrandar un poquitín. Ahí está. Le voy a poner bordes. Vamos a pintar un poquitito esto.
Muy bien. La media aritmética, ¿cuánto es? Está ahí, es 9,68 aproximadamente. Coloco signo igual y voy a llamar a B3. Signo igual B3. Enter. Y ahí está. La moda. ¿Cuánto es la moda? Pongo signo igual y vengo a mirar acá. Ah, la moda es igual a 8. Presiono B6. Signo igual B6. La mediana. Ah, la mediana. ¿Cuánto vale? Vale 9. Pongo signo igual y presiono el número 9. O sea, queda como signo igual B5. Presiono Enter. Y ahí las tenemos. Entonces, voy a ponerlas ahora con dos decimales. Las selecciono y me vengo ahora a agregar decimales. En este caso, quitar sería porque eso, con dos decimales, ahí está. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que la media aritmética sea igual a 9,68? Recordemos que esto lo seleccioné a partir de la variable de la antigüedad laboral. Entonces ya podríamos decir que el tiempo de antigüedad laboral promedio de los exalumnos es de 9,68 años. Ya, muy bien. Ahora, la moda dice que la moda es igual a 8. Antes de continuar, recordemos que la media aritmética es un valor representativo de todos los valores. Entonces, a partir de ese único valor, yo en cierta manera puedo valorizar, valga la redundancia, todos los otros números. En el caso de la moda, recordemos que la moda es el valor que más se repite. Entonces vamos a decir en este caso que el tiempo de antigüedad laboral más frecuente, o sea, el que más se repite de los exalumnos es de 8 años. Y la mediana, ¿qué quiere decir la mediana? Quiere decir que el 50% de los exalumnos tiene una antigüedad laboral de hasta 9 años. Enter. Y ahí lo tenemos. Facilísimo. Ya sabemos cómo interpretar la media aritmética, la moda y la mediana. Pasemos ahora al ejercicio número 9. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio número 9? Nos dice lo siguiente. ¿Entre qué valores o años se encuentra el 20% con menor edad? Eso se ve difícil, pero no lo es. ¿Por qué? Entonces, estamos aquí hablando de edades. Por lo tanto, voy a venir acá a la base de datos y voy a poner una hoja nueva que se llame P9. Y acá voy a colocar dos elementos. Voy a agrandar harto esto. Uno es el mínimo. Ya, me gustaría saber cuál es el valor mínimo, la edad mínima que está en la base de datos. Pero me está preguntando específicamente por él. Se encuentra el 20% con menor edad y a eso le llamamos percentil 20. Entonces voy a colocar acá el percentil 20. ¿Ya? Le voy a poner bordes, lo voy a pintar y lo voy a perfumar. Ahí lo tenemos. Entonces, primero, el mínimo tiene referencia a la edad más baja en este caso. Y habíamos dicho de que entre un conjunto de números para saber cuál es el más pequeño, puedo utilizar la función mínimo, o mejor dicho, signo igual, min. Ahí está. Entonces, ahora que tengo min, me voy a ir a la base de datos y voy a seleccionar la columna donde están las edades, que en este caso sería la columna D. Hago clic en D2 y ahora al mismo tiempo voy a presionar Shift, Control y flecha hacia abajo y me va a seleccionar todas las celdas que contienen datos. ¿Ya? Muy bien, cerramos paréntesis, Enter y ahí lo tenemos. Quiere decir que la edad más baja es de 15 años. O sea, quizás donde estamos que hay alumnos de 15 años en la universidad o que ya egresó. Ahora, el percentil 20
El percentil 20 es muy fácil calcularlo. Simplemente coloco signo igual y el nombre de la función que me permite calcular el percentil. Y la función se llama exactamente igual. Percentil. Muy bien. Abro paréntesis. Ahora debo ir a seleccionar las edades. O sea, voy a base de datos, voy a las edades que estaban en la columna D, si no me equivoco. Ahí está. Hago clic en D2 y ahora al mismo tiempo voy a presionar Shift, Control, flechita hacia abajo. Muy bien. Y ahora digo, pero ¿qué percentil me pedían? Me pedían el percentil 20%, el percentil 20. Por lo tanto, pongo aquí 20% y cierro paréntesis. Fíjense lo que tengo acá básicamente. Tengo lo siguiente. Tengo signo igual, percentil, selecciono el conjunto de datos numéricos, punto y coma, y coloco ahora el percentil, pero con el símbolo de porcentaje al final. Y puse punto y coma, 20%, cierro paréntesis. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que el 20% con menor edad, o sea, el 20% de personas que son más chiquititas, tienen entre los 15 y los 29 años. Y lo anotamos. Decimos que el 20% con menor edad tiene entre 15 y 29 años. Y ahí lo tenemos. Maravilla de maravillas, facilísimo. Y ahora tenemos el último ejercicio. Después de más de 7 horas haciendo este video, nos vamos a ir a la pregunta número 10. ¿Qué nos dice la pregunta número 10? Obviamente ustedes tienen que ir poniendo pausa para poder entender cada una de estas cosas. Dice, calcule la desviación estándar para el primer año, el promedio del sueldo para el primer año y el coeficiente de variación. Todo para cada una de las carreras. Entonces voy a tener que hacer un análisis por carrera, básicamente. ¿En qué carrera el promedio es menos representativo? Entonces aquí lo primero que tengo que hacer es lo siguiente, colocar las carreras, porque eso es lo que me está pidiendo, las carreras, me piden calcular la desviación estándar, me piden calcular el promedio o media aritmética y me piden calcular el coeficiente de variación. Ya. Para que no se nos olvide, al lado de promedio voy a colocar o media aritmética. Muy bien. Vamos aquí a peinar todo esto para que se vea bien bonito. Voy a ponerle colores. Eso. Muy bien. Y lo vamos a agrandar, obviamente. Está muy chiquitito ahí. Ya, muy bien. Coloquemos ahora las carreras. Recordemos que las carreras eran las de economía. Estaba la carrera de finanzas aplicadas. Estaba la carrera de física nuclear. Estaba la carrera de ingeniería matemática. Muy bien. Y ahora voy a colocarle esos bordes a mi trabajo. Ya, para que se vea bien bonito. Ahora, para calcular la desviación estándar, podríamos hacerlo con la opción datos, análisis de datos. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto hace un rato? ¿Por qué? Porque ese análisis de datos me entrega todo de manera rápida. Pero esta vez no lo voy a hacer así. ¿Por qué? Porque quiero mostrarles cómo se hace de manera manual, o sea, poniendo con las manitos en el teclado el nombre de la función que me va a permitir llegar a la desviación estándar y al promedio o media aritmética. Pero antes de cualquier cosa, tengo que ordenar los datos. Ese es un trabajo que siempre se tiene que hacer. Entonces, voy a ordenar los datos desde acá, perfecto, sí, desde la fila 10. Primero voy a tomar la carrera y los sueldos de esa carrera. Entonces me voy a ir a la base de datos y voy a empezar con economía. Entonces, aprovechando que hay un autofiltro acá, voy a filtrar solamente para economía, que salgan los datos de economía. Y voy a copiar las columnas E y la columna G en
la hoja número 10, o sea, la hoja llamada P10, mejor dicho. Pero obviamente no voy a llegar y seleccionar toda la columna, sino que me voy a posicionar en la celda E1 y voy a presionar al mismo tiempo Shift, Control, flechita hacia abajo. Muy bien, botón derecho del mouse, copiar, me vengo a la hoja P10 y acá presiono botón derecho y coloco valores, pegado, pero de valores. Y ahí está, de tal manera que me entrega solamente un pegado de los valores que coloco. Y hago exactamente lo mismo para la base de datos de los sueldos. Hago clic en G1, presiono Shift, Control, flechita hacia abajo, botón derecho del mouse, copiar, me vengo a la hoja P10 y acá al ladito coloco botón derecho, pegar, pero valores solamente. Y ahí están los valores. Ya, así de simple. Ahí ya tenemos la primera parte. Vamos a pintar todo esto, cosa que se vea bien bonito. Muy bien. Y acá, muy bien, ahí lo tenemos. Perfecto. Ya tenemos lo primero para economía. Y debo hacerlo también para las otras carreras. Después de economía venía finanzas aplicadas, hago lo mismo para la carrera de finanzas aplicadas. La filtro a aceptar. Y hago lo mismo. Hago clic en E1, presiono Shift Control, flechita hacia abajo. Botón derecho del mouse, copiar. Me vengo acá, botón derecho, pegar, pero valores. Y aquí lo mismo para los valores numéricos que son los sueldos. Hago clic en G1, presiono Shift, Control, flecha hacia abajo, botón derecho del mouse, copiar. Me vengo a la hoja 10, botón derecho, pegar valores. Y ahí estamos. ¿Ya? Y es la misma cosa. O sea, lo que voy a hacer acá es peinarlo un poquitito. Le voy a poner colores. Muy bien. Después de finanzas aplicadas, ¿qué sigue? Con física nuclear. Seguimos con física nuclear. Lo voy a poner aquí al ladito. Física nuclear, entonces vengo aquí a filtrar a física nuclear. Muy bien. Copio esa columna. Ya me posiciono en E1. Shift, control, flechita hacia abajo. Botón derecho, copiar. Me vengo aquí a la base de datos, en la hoja P10, botón derecho, pegar valores. Y lo mismo para los datos numéricos. Hago clic en G1, presiono Shift, Control, flechita hacia abajo. Botón derecho del mouse, copiar, y en la hoja P10, coloco aquí al ladito, botón derecho, pegar valores. Ahí lo tenemos. También lo pintamos y lo perfumamos completamente. Ya, eso. Vamos, que se puede. Queda poco, queda poco. Y por último, luego de física nuclear, tenemos que irnos a la última, que era ingeniería matemática. Y ahí va a ir. Entonces me voy a la base de datos, carrera, ingeniería matemática. Hago clic en aceptar. Muy bien. Presiono E1, me posiciono en la celda E1, presiono Shift, Control, flechita hacia abajo, botón derecho del mouse, copiar, me vengo a la hoja P10, botón derecho, pegar valores. Y por último, los valores numéricos asociados a ingeniería matemática, que son los sueldos. Hago clic en G1, presiono Shift, Control, flechita hacia abajo. Botón derecho del mouse, copiar, me vengo a la hoja P10 y acá pongo botón derecho, pegar. Y ahí están. Lo peinamos también, cosa que quede bien bonito. Le ponemos color. Muy bien, ahí lo tenemos. Y ahora, facilísimo. Simplemente, primero me piden calcular la desviación estándar.
La pregunta es, ¿cómo se calcula? Habíamos dicho que yo lo podía hacer con el análisis estadístico que nos entrega de forma automatizada el Excel, pero esta vez lo voy a hacer a mano. Entonces, en otras palabras, la función que me permite calcular la desviación estándar se llama desbest. O sea, presiono signo igual, el nombre de la función que es desbest, abro paréntesis, y ahora voy a tener que seleccionar todos los valores numéricos asociados a economía. Me vengo para acá, hago clic en B11 según mi planilla de cálculo, presiono Shift, Control, flecha hacia abajo. Muy bien, cerramos paréntesis, Enter. Y ahí ya tenemos la primera desviación estándar. Hago lo mismo para finanzas aplicadas. Lo voy a hacer más rapidito. Desves, abro paréntesis, me voy a finanza aplicada, selecciono el rango de números y pongo cerrar paréntesis, enter. Ahí lo tenemos. Ahora lo mismo para física nuclear, signo igual, desbest, abro paréntesis, selecciono los datos numéricos de física nuclear. Muy bien, cierro paréntesis, enter, muy bien. Ahora lo mismo para ingeniería matemática, signo igual, desbest, abro paréntesis, me voy a ingeniería matemática, muy bien. Selecciono todos los datos. Ahí esperamos un poquitín, cerramos paréntesis, ahí lo tenemos, veamos. Perfecto. Ahora hago lo mismo con el promedio. Y para calcular el promedio o media aritmética, la función que podemos utilizar es la función promedio. Dicho de otra manera, coloco lo mismo, signo igual, promedio entre estos valores que son los de economía. Voy a presionar ahí, se me fue el dedito, signo igual, promedio, abro paréntesis, presiono B11 y bajo. Cierro paréntesis. Muy bien. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo para finanzas aplicadas. Signo igual el nombre de la función que es promedio, abro paréntesis. Y en finanzas aplicada hago clic en E11, presiono Shift, Control, flechita hacia abajo, cierro paréntesis, Enter. Y ahí me entregó el promedio de finanzas aplicadas. Ahora voy a hacer lo mismo para física nuclear. Signo igual, nombre de la función promedio. Me vengo a física nuclear, hago clic en E11, H11, perdón, presiono Shift, Control, flechita hacia abajo, cierro paréntesis, Enter. Ahí lo tenemos. Y finalmente coloco signo igual, el nombre de la función que es promedio, y ahora coloco los datos numéricos de ingeniería matemática, Shift, Control, flechita hacia abajo, cierro paréntesis, Enter. Muy bien. Ya tenemos, por lo tanto, la desviación estándar y tenemos el promedio o media aritmética absolutamente de todas las asignaturas. Por lo tanto, ahora lo que me piden es calcular simplemente el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación no es nada más que la división entre la desviación estándar y la media aritmética. O sea, voy a colocar signo igual, B2 dividido por C2. Así es. O sea, coeficiente de variación es igual a desviación estándar dividido por promedio o media aritmética. En este caso, signo igual, B2 dividido en C2. Y hago lo mismo hacia abajo. Lo puedo bajar y ahí lo tenemos. Ahora, este coeficiente de variación me lo están pidiendo en porcentaje, así que voy a seleccionarlo, me voy al menú inicio y acá está el símbolo de porcentaje. Ahí está. O le puedo agregar dos decimales. Agreguémosle dos decimales. 1, 2. Entonces, ¿qué podríamos concluir acá? Miro los promedios, porque la pregunta dice, ¿en qué carrera el promedio es menos representativo? Entonces podríamos decir acá que el promedio es menos representativo, para la carrera
de finanzas aplicadas, coma, pues posee el mayor coeficiente de variación. Así de simple. O sea, dicho de otra manera, si el coeficiente de variación en este caso, si el coeficiente de variación es mayor, como lo que podemos observar acá, si es mayor, quiere decir que el promedio, ¿cómo sería? Menor, porque son inversamente proporcionales. Eso quiere decir de que en este caso, al ser el coeficiente de variación mayor de finanzas aplicadas, quiere decir que la carrera de finanzas aplicadas es la menos representativa, porque tiene el coeficiente de variación mayor y por lo tanto el promedio o media aritmética menor. Así de fácil. ¿Ya? Ya bastante chasconeado a esta hora. Creo que ya estamos listos con los ejercicios. Así es. Entonces recuerden ir colocando pausa para que vayan analizando este conjunto de ejercicios. Un abrazo gigante. Bye bye.